Hola, buen día. Quiero aprovechar este video para explicarles algunas cosas que me han estado preguntando y por qué la causa de algunas preocupaciones con respecto al futuro no muy lejano. Tiene que ver con la hiperinflación. Estoy hablando en términos de economía y finanzas. La hiperinflación, definida aquí rapidísimo, es cuando los precios de las cosas y los servicios se elevan más de un 50% en un mes. En realidad no hay una descripción, no hay una definición aceptada generalmente o generalizada, pero básicamente es una subida de precios descontrolada y muy intensa. Una subida rapidísima de precios, fuera de control completamente. ¿Pero qué es la causa? Causas de la hiperinflación. La principal causa de hiperinflación tiene que ver con el gasto y la creación de dinero. Es decir, empieza cuando un gobierno comienza a imprimir dinero para pagar sus gastos, para sostener sus gastos. Generalmente un gobierno entendemos que obtiene el financiamiento de sus gastos a partir de los impuestos que cobra, pero generalmente los gobiernos siempre quieren gastar más de lo que pueden cobrar, porque generalmente son muy malos cobrando impuestos. Hay políticas que después llevan a muchos a evadir impuestos, etcétera, etcétera. En total, el asunto es que los gobiernos normalmente imprimen mucho más dinero del que están recolectando, pero tratan de mantener un cierto balance, y casi todos los países le apuestan a tener una inflación normal de un 2%, 3% al año. Esa es como su meta de inflacionaria. ¿Y eso qué significa? Que pueden darse el lujo de imprimir una cierta cantidad de dinero. Y a imprimir me refiero a simplemente eso, imprimir el dinero y sin tener ninguna clase de respaldo detrás de ese dinero. Simplemente lo hacen, lo imprimen, pero lo mantienen a un cierto nivel para que no se dispare la inflación por la cantidad de dinero que están agregando al sistema. Pero bueno, llega un punto en el que en lugar de apretar este suministro de dinero para parar la inflación, los gobiernos siguen imprimiendo más dinero. Generalmente tiene que ver con que no pueden colectar suficientes impuestos. ¿Y por qué no pueden colectar suficientes impuestos? Generalmente es porque hay un problema económico, es decir, la economía se alenta. No hay suficientes nuevas empresas, las empresas existentes no crecen lo suficiente, se detiene un poquito el comercio, por lo tanto empieza a cobrar cada vez menos impuestos el gobierno, y esta diferencial lo suple imprimiendo más billetes. Así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo. Bueno, ¿y a qué va todo esto? Tenemos ejemplos históricos de lo que significa la hiperinflación. En los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, que es lo que ahora conocemos como Alemania, entró en un proceso de hiperinflación. Tuvo muchos factores. Uno de ellos fue que perdieron la Primera Guerra Mundial, entonces tuvieron que pagar reparaciones, así es como se le dice en inglés, reparations, de las consecuencias de la guerra, y pues básicamente cuando pierdes pues tienes que pagar, ¿no? Entonces eso empujó el esquema de imprimir dinero para poder pagar muchas de las cosas que tenía que pagar, aunado a que después de la Primera Guerra Mundial pues su economía quedó destruida, entonces no tenía con qué solventar los gastos generales del gobierno. Entonces aquí hay algunas imágenes son comunes para los que hemos estado estudiando este tema. Noten que la gente va a comprar cosas más o menos cotidianas y necesitan llevar canastas o carretillas completas de dinero para poder pagar. Aquí hay una grafiquita muy sencilla, pero muy contundente. De hecho es bastante dramática. En enero, es un periodo de enero a noviembre de 1923. Lo que costaba aproximadamente 5.000 marcos, que era la moneda en ese tiempo, en Alemania, en la República de Weimar, lo que costaba
lo que costaba aproximadamente 5.000 marcos a principios del año, en enero. Para finales de ese mismo año, en noviembre, costaba 1 billón de marcos. De ese nivel fue la caída del poder adquisitivo de la moneda en ese tiempo. Esto es la hiperinflación. La subida de precios es una locura si lo ven. O sea, irte de 5.000 a 1 billón de marcos, a 1 millón de millones de marcos. Es decir, si algo costaba, no sé, un automóvil costaba 5.000 marcos, para el final de año ya costaba 1 billón de marcos. De ese nivel y de esa magnitud estamos hablando cuando hablamos de hiperinflación. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto ya ha pasado, es decir, en la historia humana esto ha pasado varias veces. Este es de los más famosos, de los más conocidos, pero años antes había pasado, en Francia también había pasado, solo que no había cámaras, entonces no hay tantas imágenes, pero ya había pasado en Francia alguna vez, la destrucción completa de la moneda por hiperinflación. Más recientemente pasó en Zimbabue. Este es un ejemplo de un billete de la República de Zimbabue. Y noten la denominación, son 333. Aquí ya van 1 millón. Bueno, aquí dice, perdón, son 100 trillones de dólares. 100 trillones de dólares de una moneda, básicamente. Y igual las imágenes pues son dramáticas, ¿no? Una canasta completa de billetes para ir a poder comprar cualquier cosa. Una barra de pan y toda esta cantidad de billetes. Y noten la denominación, no sé si lo alcanzan a ver, pero la denominación de los billetes es de muchos ceros. Aquí hay muchos ceros. Esto fue en el del 2007 al 2008. También básicamente en un año se dislocó completamente y hubo una destrucción completa de la moneda. ¿Cómo salió de esto Zimbabue? Pues cambió su moneda, desapareció la moneda local y adoptó el dólar estadounidense como moneda de cambio. Fue la única manera en que pudieron parar la hiperinflación. Pero bueno, son imágenes más o menos dramáticas, ¿no? De la cantidad de dinero que se tiene que imprimir. Llega un punto en el que sale más caro el papelito con el que imprimieron cada billete que el valor que pudiera tener, el valor de compra que pudiera tener cada uno de estos billetes. Más recientemente, y de hecho actualmente, Venezuela está básicamente en la misma situación. Tienen un problema de hiperinflación generalizado, brutal. Una imagen periodística, se me hace un poco montada esta imagen, pero creo que en ese drama habla de qué significa la hiperinflación, ¿no? Probablemente toda esta cantidad de billetes para comprar 5 o 6 jitomates, toda esta cantidad de billetes para comprar un rollo de papel. Es dramático el asunto de la hiperinflación, porque esto lo estamos viendo con dinero constante y dinero que aparece aquí, pero esto aplica para los ahorros, por ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una cierta cantidad de ahorros. Cuando se viene la hiperinflación, pues esa cantidad de ahorros se va desvaneciendo. O sea, el poder adquisitivo de esos ahorros se va desvaneciendo triste y brutalmente. Bien, ¿y por qué les platico todo esto? Porque está esta página que es un contador de deuda, un contador de deuda mundial y norteamericano. ¿Por qué es importante analizar a Norteamérica, Estados Unidos de América? Pues porque es el imperio actual en decadencia. Entonces es el mandamás, es el ejército más poderoso del mundo, el arsenal nuclear más grande del mundo. Tiene bases en 120 países, bases militares en 100 y tantos países. Su armada está distribuida, sus barcos de guerra están distribuidos por todo el mundo. Entonces son el principal consumidor de bienes y servicios del mundo, y de deuda también, por cierto. Entonces pues es importante analizar. Lo que sucede en Estados Unidos va a marcar la tendencia de lo que sucede en el resto del mundo, y así ha sido durante los últimos 40 años, después de que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. La ganaron también la Unión Soviética, pero pues ellos ya desaparecieron, la Unión Soviética desapareció.
Rusia está retomando un cierto papel preponderante en el mundo, pero Rusia nunca ha sido un país imperialista, a diferencia de Estados Unidos, que sí es un país imperialista. Igual China nunca ha sido un país imperialista, es decir, que busca expandir su dominio sobre los demás pueblos. La historia de China nunca ha sido así. Por más que nos quieran vender el fantasma de que los malvados chinos comunistas, hay que ver la historia de China y se nota que la historia de China, o se puede apreciar que la historia de China es la historia de China, no de la expansión de China, a diferencia de la historia de Europa, que es la historia de la expansión de Europa. Es decir, Europa llegó a todos lados y colonizó todo el planeta. Después lo retomó, o fue el suplente del imperialismo europeo, pues fue el imperialismo norteamericano, que ahora está en decadencia total. Bien, ¿de qué se trata este contador? Aquí hay un montón de números, un montón de cuentas que hay por todos lados, todas son muy interesantes, pero a lo que quiero llegar para no demorarme tanto en esto es en algunas cositas importantes. Es esto. Este es el gasto total del gobierno norteamericano, incluido los municipios o los counties y los estados y a nivel federal. Este es el gasto, esto es lo que está gastando, esto es un contador más o menos actual, es decir, se va actualizando en tiempo real. Y digamos que lo que notas aquí es que hasta la fecha en el año han gastado 9 billones de dólares y sigue aumentando. Aquí ven el contador, 8, 9, 10, 1, 2, está aumentando constantemente su gasto. Normal, todos los gobiernos pues están gastando todo el tiempo. Este es el medidor de la producción total del país. Esto se conoce en español como Producto Interno Bruto, es el Gross Domestic Production o Product. Es la suma de todos los bienes y servicios producidos en un país, más las exportaciones menos las importaciones. Más o menos así es la definición. Esto es lo que produce básicamente un país. No es el valor total de las cosas, de los bienes que componen a todo un país. Esto es la producción, lo que se está produciendo. Y vean lo que pasa aquí. Lo que pasa es que esto está cayendo. 2, 1, 0. Está cayendo más o menos a un ritmo de $100,000 por segundo. Esto es la productividad. Esto tiene una explicación actual, que es que la pandemia, esta pandemia mediática, hizo que, resultado de la pandemia, o como quieran verlo, cerraron la economía mundial, empezando, incluido Estados Unidos. Entonces ahorita todo el mundo está cayendo su producción porque todo el mundo está encerrado en sus casas. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando cae la producción, cae también la recolección de impuestos. Y esta es la recolección de impuestos federal de Estados Unidos. Vean que también está cayendo. 1, 0, 9, 8. Está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Mientras que los gastos aumentan y aumentan y aumentan. Y además ven la disparidad. Estados Unidos recibe 3 billones hasta la fecha. 3 billones por impuestos, pero está gastando 9 billones, ¿sí? Y aumentando. Aquí ya podemos ver cuál es el principio del problema, ¿no? Les platicaba sobre la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Bueno, cuando los gobiernos empiezan a gastar más de lo que tienen o de lo que pueden conseguir, y además junto con una caída de la productividad. Cae la productividad, los gobiernos siguen gastando, cae la recolección de impuestos y los gobiernos siguen gastando. Entonces eso tienen que suplirlo de alguna manera. ¿Cómo compensan? A través de la deuda. Aquí tenemos el contador de la deuda nacional de Estados Unidos. Esta es básicamente la deuda que el gobierno de Estados Unidos adquiere principalmente por la emisión de bonos. Un gobierno emite bonos, el mercado compra esos bonos y es una manera del gobierno de adquirir dinero. Bien, estos bonos son básicamente deuda, porque en algún punto los bonos los tiene, o el dinero que recibió por esos bonos lo tiene que regresar más un rendimiento. Si no, la gente no compraría bonos, el mercado no compraría bonos, los compra porque hay un rendimiento, hay una promesa. Si tú me compras este bono
de $10, pues cuando te regrese el dinero, te regresa esos $10 más un interés. Entonces hay un rendimiento que se ofrece. Por eso de alguna manera son atractivos y es una manera de financiar a los gobiernos. Bien, pues ahorita es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Bueno, siempre lo ha hecho y lo hacen todos los gobiernos. Está imprimiendo bonos, etcétera, etcétera, sacando bonos por todos lados. El problema es que con la economía cayendo, porque la producción está cayendo, los mercados también son muy sensibles a esto y dejan de comprar bonos. Hay un inicio en el cual muchos compran bonos porque es como se supone que un gobierno siempre va a poder respaldar el pago de estos bonos, a diferencia de otro tipo de deudas en el cual tal vez simplemente no se pagaría. Pero bueno, llega un momento en que se congela un poquito el mercado de bonos y es donde tiene que entrar los bancos centrales. Los bancos centrales empiezan a comprar bonos. El problema es que los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos se llama la Reserva Federal, que me encanta decirlo así, ni es reserva ni es federal, no es un ente de gobierno, es un ente privado que controla la emisión de dinero, de dólares en Estados Unidos. Es un ente privado, pero bueno, a ellos le encargaron, es un consorcio de bancos los que se encargan de la Reserva Federal. Ellos son los encargados no son los encargados, pero cuando todo falla ellos empiezan a comprar bonos. Y los compran con singular alegría porque la Reserva Federal no tiene dinero, no tiene absolutamente nada de reserva, entonces simplemente imprime billetes. ¿Se acuerdan lo que les decía de qué es la hiperinflación? Bueno, cuando un gobierno empieza a imprimir dinero más allá de lo que debería y además sigue imprimiéndolos aún cuando ya tiene un problema de hiperinflación, bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento. Déjenme ver dónde está. Esta es la deuda nacional, es decir, la deuda de bonos principalmente. No es el único instrumento, pero vamos a decir que por ahí va. Pero la deuda total, incluido los préstamos personales, los préstamos de los créditos corporativos, etcétera, etcétera, hipotecas, lo que ustedes gusten que tenga que ver con una deuda, el total es esto: 77 billones de dólares de deuda total y creciendo. Más o menos igual, crece a un ritmo de $100,000 por segundo, mientras que la producción sigue cayendo. Entonces hay una disparidad. Esto es imagínense una gráfica, pues es una curva y se están separando el nivel de deuda con el nivel de producción. ¿Y por qué esto es importante? Porque ¿cómo se va a pagar esta deuda si no hay productividad o si la productividad está cayendo? Finalmente los créditos dependen de que la productividad aumente para poder pagar no solamente el crédito, sino el interés de ese crédito. Siempre tiene que haber un crecimiento. Si alguien pide un préstamo para poner una empresa, tiene que aspirar a crecer ese préstamo, aumentar el valor de ese préstamo a través de la productividad para poder pagar los intereses, solamente para eso. Ya no digamos para mantener el negocio, sino solamente para pagar los intereses de esa deuda, pues tiene que aumentar su productividad. Y esto no está sucediendo en estos momentos. En estos momentos la productividad está cayendo, mientras que la deuda sigue aumentando. Y esto no es de ahorita, esto no tiene que ver con la pandemia ni con la emergencia en la cual mandaron a todos a sus casas y detuvieron la economía mundial. Quiero decir que de manera abusiva y de manera tonta, pero bueno, eso ya es para otro tema, para otro video. En este caso me quiero apegar a esto nada más. 77 billones de dólares, esto no sucedió en este año. Esto viene arrastrándose de años atrás. De hecho, el banderazo de salida comenzó con la crisis del 2008. Probablemente algunos de ustedes se acuerdan, en el 2008 hubo una crisis financiera mundial iniciada en Estados Unidos y ahí empezó a destaparse la caja de Pandora con todos los demonios de la deuda. Hay algo aquí también interesante, ¿qué es esto? De aquí, se llama Currency and Credit Derivatives Now. Es el valor de mercado de los derivados financieros, principalmente. ¿Qué son los derivados financieros? Pues son algo así como seguros que pueden o no contratar las entidades financieras y cualquiera que esté participando en el mercado, en el intercambio de acciones y de deuda.
para cubrirse las espaldas en caso de que alguien o muchos dejen de pagar esas deudas. Bien, esto es lo más loco de todo esto. Este es el valor de mercado de ese segmento. Solamente es un segmento de las finanzas que tiene que ver con los derivados financieros. Y noten esto es equivalente a 679 billones de dólares. 679 billones de dólares. El PIB mundial es aproximadamente de 90 más o menos, sí, 90 millones 90 billones, perdón. Es decir, esto es prácticamente 8 o 9 veces el tamaño del PIB mundial, lo cual significa que si esto se quisiera pagar, se necesitaría 10 veces la productividad del mundo para poder pagar esto. Esto ya es un indicativo de que las cosas... Y esto viene creciendo desde hace muchos años. Bien, no quiero agobiarlos mucho con ese asunto, nada más es para mostrar que el esquema financiero en el que está metido el mundo es una locura. Es un esquema de inventar dinero, jineteárselo, inventar deuda, jinetearse la deuda, vender deuda, etcétera, etcétera. Una locura. Bueno, dirán, esto es Estados Unidos y pues ni modo, ¿no? Que les va a ir muy mal. Pues no, fíjense que si vemos el reloj de deuda del mundo, vemos que aquí nada más están contando la deuda nacional, no se cuenta la deuda total de cada país, pero está contrastándose la deuda nacional con respecto a su Producto Interno Bruto. Y en todos los casos es exactamente el mismo patrón. La deuda nacional va aumentando, mientras que su productividad va disminuyendo. En Estados Unidos va disminuyendo, en China va disminuyendo, mientras que su deuda va aumentando, y así prácticamente con todos. Si vamos con México, pues aquí está. Su productividad va cayendo, mientras que su deuda va aumentando. Pero es prácticamente todos. De hecho, aquí hay algunos datos interesantes que tienen que ver cuál es la relación porcentual entre el GDP, entre el PIB y la deuda nacional. Y en el caso de México es bastante moderada, digamos. Ahorita les voy a contrastar a qué me refiero con moderado. Dice que la deuda pública con respecto al GDP, al Producto Interno Bruto, es de 67%, mientras que la deuda externa es de casi el 40%. Es decir, que la deuda externa equivale al 40% de la productividad. ¿Qué implica eso? Que de alguna manera se puede pagar, ¿no? O sea, aquí de entrada ya puedes ver que la deuda se puede pagar. O sea, estos a plazos, hay posibilidad de financiar la deuda, igual la deuda pública como la deuda externa. Pero es curioso, si vemos los países en vías de desarrollo, prácticamente todos están en la misma situación. Su deuda pública y su deuda externa están por debajo del valor total de su productividad, a excepción de los países primermundistas industrializados. Estados Unidos 100%, es decir que prácticamente es lo mismo, lo que deben que lo que producen está parejo. Eso nada más en deuda externa, pero en deuda interna están más o menos protegidos. China tiene más o menos algo de sanidad mental, pero vamos a ver a Japón. Su deuda pública es 280% por encima de su productividad. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay ciertos problemas. Mientras sigan pudiendo financiarse, pues no tienen problemas, pero cuando dejen de financiarse o cuando se requiera el pago de esta deuda, ¿cómo la van a pagar si es tan superior el valor de la deuda con respecto a su productividad? Que además está cayendo, igual que con el resto del mundo, su productividad va cayendo mientras sus deudas van aumentando. Igual Alemania tiene un porcentaje superior, el ratio, la proporción. El Reino Unido, vean, está pues bastante nutrida el tamaño de la disparidad. Igual con Francia. Es curioso, todos los países primermundistas industrializados tienen esta misma situación, es decir, los países industrializados están hundidos en deuda completamente. ¿Y qué es lo que sucede cuando estás hundido en deuda y además tu productividad empieza a caer?
pues pasa esto. Pasa la hiperinflación y sucede esto. ¿Sí?